El timbre sonó justo cuando estaba vertiendo el café en mi taza favorita. La brusquedad del sonido, tan temprano por la mañana, me hizo dar un pequeño respingo. Miré hacia la puerta, confundida, porque no esperaba a nadie. Dejé la cafetera a un lado, limpié rápidamente las manos en el delantal y fui a abrir. Al abrir la puerta, un hombre con uniforme de repartidor estaba allí, sujetando un inmenso ramo de flores. Eran de un rojo vibrante, con algunos toques de blanco, envueltas en papel dorado. El contraste con la monotonía de mi rutina matutina era casi irreal. ¿Señora?, preguntó, verificando la dirección en su dispositivo. «Esto es para usted». «¿Para mí?», respondí, todavía procesando lo que estaba pasando. Tomé el ramo, que era tan grande que casi no podía sostenerlo, y busqué alguna tarjeta o indicación del remitente. No había nada. Ni una pista. «Debe haber un error», empecé a decir, pero el repartidor ya había girado sobre sus talones y se marchaba. Cerré la puerta, todavía perpleja, y llevé las flores a la cocina. Mi esposo estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico como cada mañana. Sus manos sujetaban la taza de café con la misma serenidad calculada de siempre. «¿Quién era?», preguntó sin apartar la mirada del diario. «Un repartidor. Trajo estas flores, pero no sé de quién son». Él levantó la vista por un instante, observó el ramo, y luego volvió a su lectura. «Qué extraño. Tal vez alguien te las envió por error». No le dio más importancia, pero yo no podía dejar de mirar las flores. Las coloqué en un jarrón, tratando de distraerme con la idea de que más tarde recibiría alguna aclaración. Pero había algo en todo esto que me hacía sentir incómoda, como si aquel ramo no fuera un simple error. A medida que avanzaba la mañana, la sensación de inquietud crecía. Hoy tendríamos una comida en casa con toda la familia. Mi esposo insistía en que todo debía ser perfecto. Mientras él revisaba que los asientos estuvieran bien colocados y que la vajilla brillara, yo intentaba concentrarme en los preparativos. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en las flores y en la posibilidad de que alguien en mi vida intentara decirme algo sin palabras. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Los saludos, las risas y las charlas llenaron la casa. Yo sonreía, atendía a todos y servía los aperitivos, haciendo lo posible por mantenerme enfocada en el momento. Fue entonces cuando lo vi entrar. Su presencia llenó la habitación de inmediato. Era el sobrino de mi esposo, alguien que yo había visto antes en otras reuniones familiares, pero que nunca había llamado mi atención como hoy. Vestía de manera impecable, pero con un toque casual que le daba un aire de despreocupada seguridad. Su sonrisa era amplia, casi desarmante, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un leve estremecimiento. Él saludó al resto de los familiares con bromas que provocaban carcajadas. Era carismático, encantador, y parecía encajar en cualquier conversación con una facilidad que yo nunca había tenido. Me di cuenta de que estaba observándolo más de lo debido, y rápidamente desvié la mirada, tratando de disimular. Sin embargo, no pude evitar notar que él también parecía estar atento a mí. Cuando llegó mi turno de saludarlo, sus palabras fueron simples, pero su tono era diferente. «Hola, qué gusto verte otra vez». Me limité a sonreír, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. No entendía por qué. Todo en él parecía perfectamente natural, y sin embargo, había algo en su mirada, en la manera en que mantenía el contacto visual, que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera leer lo que yo misma no quería admitir. El resto de la tarde pasó entre charlas superficiales y risas, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Las flores en el jarrón parecían observarme desde la distancia, como un recordatorio de que el día había comenzado de una manera fuera de lo común y que, de alguna forma, esa anomalía estaba conectada con la presencia de aquel hombre. Cuando finalmente todos se sentaron a la mesa y el ruido de las conversaciones llenó el comedor, me sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de la calma y seguridad que representaba mi esposo y el de la tensión inexplicable que ese nuevo visitante había traído consigo. Aunque intentaba concentrarme en mi papel de anfitriona perfecta, no podía ignorar que algo, en lo más profundo de mi ser, ya había comenzado a cambiar. El comedor estaba lleno de risas y murmullos de conversaciones cruzadas. Los niños corrían alrededor de la mesa mientras los adultos intentaban mantener el orden. Me esforzaba por aparentar normalidad, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentía un cosquilleo en la piel, como si su presencia alterara algo dentro de mí. Traté de convencerme de que era solo una tontería, un pensamiento fugaz que no tenía importancia, pero su mirada seguía buscándome, y yo, inevitablemente, la encontraba. Mi esposo estaba sentado en la cabecera, hablando apasionadamente sobre su último proyecto en la oficina. Su tono serio y metódico dominaba la conversación, y todos parecían escucharlo con atención. Bueno, casi todos.
El sobrino, estaba distraído. Mientras mi esposo hablaba, lo vi lanzar una mirada rápida hacia mí y luego sonreír. Una sonrisa que me pareció privada, como si estuviera dirigida únicamente a mí. Desvié la mirada de inmediato, sintiéndome ridículamente expuesta. Cuando llegó el momento de servir el postre, aproveché para refugiarme en la cocina. El bullicio del comedor parecía distante detrás de la puerta cerrada, y el silencio de la cocina me ofreció un breve respiro. Sin embargo, ese momento de calma duró poco. La puerta se abrió, y al girarme, lo vi entrar con una bandeja en las manos. Pensé que podrías necesitar ayuda, dijo con su tono relajado, casi casual. Estoy bien, gracias, respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Pero no se fue. Colocó la bandeja en el mostrador y se quedó allí, apoyado contra la encimera, observándome con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Siempre eres tan organizada?, preguntó, mirando las filas perfectamente alineadas de platos y cubiertos que había preparado. Es parte de mi naturaleza, respondí, intentando sonar indiferente mientras acomodaba los últimos detalles. No lo dudo, dijo con una sonrisa que parecía esconder un significado más profundo. Había algo en su tono, en la forma en que decía las cosas, que hacía que cada palabra pareciera cargada de un subtexto que no podía descifrar. Sentí que debía cortar esa conversación antes de que se volviera más incómoda. Deberías volver al comedor. Seguramente te están esperando, dije, esperando que tomara la indirecta. En lugar de irse, dio un paso hacia adelante, cerrando ligeramente la distancia entre nosotros. No fue un movimiento agresivo ni invasivo, pero bastó para hacer que mi respiración se acelerara. ¿Te diviertes?, preguntó, con un tono que parecía más serio que antes. Claro. ¿Por qué no habría de hacerlo? Respondí rápidamente, quizás demasiado rápido. No lo sé. A veces parece que haces un esfuerzo por demostrarlo, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando mi reacción. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No sabía qué responder. Era como si hubiera tocado una fibra sensible, una que yo misma había intentado ignorar durante años. Antes de que pudiera decir algo, la puerta de la cocina se abrió de golpe, y mi esposo entró con una sonrisa. ¿Todo bien aquí?, preguntó, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Sí, estábamos terminando de organizar los postres, respondí, forzando una sonrisa mientras él miraba alrededor. El sobrino aprovechó la interrupción para tomar una bandeja y regresar al comedor, dejándome sola con mi esposo. Mientras él revisaba distraídamente algunos platos, yo trataba de recuperar la compostura. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y no podía entender por qué. De vuelta en el comedor, intenté enfocarme en las conversaciones triviales, pero no podía evitar notar cómo él encontraba formas de mantenerse cerca de mí. Ayudándome a mover una silla, alcanzando un plato que estaba fuera de mi alcance o simplemente haciendo un comentario que me arrancaba una risa sincera. Todo esto lo hacía con una naturalidad que parecía pasar desapercibida para los demás, pero que para mí era cada vez más evidente. En un momento, mientras servía el café, noté cómo mis manos temblaban ligeramente. Su mirada seguía sobre mí, y aunque intentaba ignorarla, cada vez era más difícil. Me preguntaba si alguien más lo había notado, si mi esposo, con su atención a los detalles, había captado algo. Pero parecía demasiado absorto en sus conversaciones para darse cuenta. La tarde avanzaba, y mientras los invitados comenzaban a despedirse, sentí una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, quería que todo terminara, que él se fuera y me dejara en paz. Por otro, había algo adictivo en su atención, en la chispa que había traído a un día que de otra manera habría sido como cualquier otro. Cuando finalmente se fue, me quedé junto a la ventana, mirando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja. En mi mente, las palabras que me había dicho en la cocina seguían resonando. ¿Estaba realmente feliz? ¿O solo intentaba convencerme de que lo estaba? La respuesta no era tan clara como hubiera querido. Esa noche, después de que todos los invitados se habían marchado, la casa parecía extrañamente silenciosa. Mi esposo, como siempre, se fue a la cama temprano, agotado por el día, mientras yo me quedé recogiendo los últimos platos. Intentaba distraerme, pero mi mente seguía atrapada en los eventos del día, especialmente en las palabras y miradas del sobrino. Había algo en su presencia que no podía ignorar, algo que parecía vibrar en cada rincón de mi ser. Finalmente, cuando todo estuvo limpio y ordenado, me permití descansar. El cansancio me venció rápidamente, y me quedé dormida en el sofá de la sala, arrullada por el suave zumbido del televisor que había dejado encendido como fondo. Pero mi descanso no duró mucho. Un aroma dulce y familiar me despertó. Era un olor fresco, casi como el de una mañana de verano, y provenía de la cocina. Me levanté lentamente,
todavía un poco aturdida, y caminé hacia allí. La luz estaba encendida, y el sonido de un cuchillo cortando algo llegó a mis oídos antes de que pudiera asomarme. Al entrar, lo vi. Él estaba allí, de espaldas a mí, con las mangas de su camisa arremangadas y completamente concentrado en lo que hacía. Frente a él, sobre la encimera, había una tabla de cortar con varias frutas, manzanas, peras, y lo más llamativo, 2 enormes melones que destacaban por su color vibrante y textura perfecta. No pude evitar quedarme quieta unos segundos, observando. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes, mientras cortaba los melones en rodajas perfectamente iguales. Su concentración era hipnótica, como si estuviera creando algo más que un simple plato. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté finalmente, mi voz aún cargada de sueño. Él se giró levemente, sorprendido por mi presencia, pero enseguida sonrió, como si no hubiera nada extraño en lo que estaba haciendo. «Perdón, te vi dormida y pensé que podrías despertar con hambre. Encontré algunas frutas en la despensa y me pareció buena idea preparar algo ligero», dijo con naturalidad, señalando las rodajas de melón que ahora colocaba cuidadosamente en un bol. «¿Frutas?», repetí, todavía tratando de procesar la escena. «No cualquier fruta», corrigió, mientras añadía un puñado de uvas y trozos de manzana. «Esto es un arte. Un buen corte y una mezcla adecuada pueden hacer maravillas. Confía en mí». Lo observé trabajar con una destreza que no esperaba de él. Los melones, que al principio parecían una simple fruta, ahora se convertían en el centro de atención. Cortaba las rodajas en cubos perfectos, luego los mezclaba con los demás ingredientes y añadía un toque de jugo de naranja. El aroma que llenaba la cocina era irresistible. Finalmente, se giró hacia mí, sosteniendo un bol lleno de colores vivos. «Prueba», dijo, extendiéndomelo. Dudé un momento, pero la curiosidad ganó. Tomé una cucharada y llevé el bocado a mi boca. El sabor era una explosión de frescura y dulzura, perfectamente equilibrado. No podía creer que algo tan sencillo pudiera ser tan delicioso. «Esto es increíble», admití, todavía saboreando la mezcla. «Te lo dije», respondió con una sonrisa que era tan descarada como encantadora. Había algo en ese momento que me desarmó completamente. Era una escena tan simple, pero a la vez tan íntima. Él, en mi cocina, creando algo con sus propias manos mientras yo observaba, completamente fascinada. No podía recordar la última vez que alguien había hecho algo así por mí, algo tan sencillo pero lleno de cuidado y detalle. Me di cuenta de que lo estaba mirando demasiado tiempo, así que aparté la vista, fingiendo estar interesada en otra cosa. «Deberías volver a dormir». «Ya es tarde», dije, tratando de sonar indiferente. «¿Y tú?», preguntó mientras lavaba la tabla de cortar. «Yo también. Solo quería asegurarme de que no estuvieras haciendo un desastre aquí». Él se rió suavemente, como si mi intento de ser autoritaria fuera más divertido que intimidante. Luego, apagó las luces de la cocina y, al pasar junto a mí, dijo en un tono casi susurrante: «Gracias por confiar en mi receta. Buenas noches». Me quedé sola en la oscuridad, con el eco de sus palabras y el sabor de su creación aún en mis labios. Algo en mí se removió esa noche, algo que no podía ignorar. La forma en que había transformado un momento ordinario en algo especial me hizo cuestionar cuánto tiempo había pasado desde que alguien, incluso mi propio esposo, había puesto tanto esfuerzo en hacerme sentir así. Mientras volvía al sofá para intentar dormir, sabía que las cosas ya no serían iguales. El día siguiente comenzó con una calma engañosa. La casa estaba ordenada, los rastros de la reunión familiar habían desaparecido, y mi esposo ya había salido temprano para su habitual jornada de trabajo. Sin embargo, la tranquilidad externa no se correspondía con el caos interno que sentía. A cada momento, mi mente regresaba a la noche anterior, la escena en la cocina, el sabor del melón, la mirada tranquila pero intensa de él mientras preparaba el plato. Todo se sentía demasiado vivo, demasiado cercano. Intenté distraerme limpiando la casa, pero cada tarea parecía traerme de vuelta a mis pensamientos. Mi teléfono vibró en la mesa del comedor, sacándome de mi ensimismamiento. Era un mensaje de él. Un saludo breve, casual, pero con un peso que sentí al instante. «¿Cómo amaneciste? Espero que el desayuno de anoche haya sido tan bueno como parecía». Mi primer impulso fue ignorarlo, borrar el mensaje y fingir que nunca lo había recibido. Pero mis dedos, como movidos por una voluntad propia, respondieron antes de que pudiera detenerme: «Fue excelente. Gracias por preocuparte». Envié el mensaje y dejé el teléfono, como si al apartarme de él pudiera contener el desbordamiento de emociones que me provocaba. El día avanzó lentamente, y cada vez que mi esposo llamaba para comentar algún detalle banal de su oficina, yo sentía un leve remordimiento.
No estaba haciendo nada malo, me decía a mí misma. Solo era un mensaje. Una respuesta. Pero sabía que no era tan simple. Había algo más profundo y peligroso en juego. Más tarde, mientras organizaba los estantes de la cocina, el timbre de la puerta volvió a sonar. Al abrir, lo vi allí, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. Parecía relajado, como si aparecer en mi puerta fuera lo más normal del mundo. Pasaba cerca y pensé que te vendría bien algo dulce para acompañar el café, dijo, extendiéndome la bolsa. No deberías estar aquí, respondí en voz baja, pero tomé la bolsa antes de darme cuenta. Lo sé, pero a veces es difícil evitarlo, respondió con una sonrisa que tenía un filo de complicidad. No lo invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta de inmediato. En lugar de eso, nos quedamos allí, en el umbral, con una distancia mínima entre nosotros que parecía cargada de significados no dichos. Bueno, no te quito más tiempo. Que tengas un buen día, dijo finalmente, y se fue con la misma calma con la que había llegado. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. La pequeña bolsa todavía estaba en mis manos. Dentro, había un par de croissants recién horneados, que desprendían un aroma cálido y reconfortante. Los coloqué en un plato, intentando ignorar la pequeña chispa de emoción que me provocaba ese gesto. Era tan simple, pero tan diferente de la monotonía que había invadido mi vida durante años. Esa noche, mi esposo regresó más temprano de lo habitual. Cenamos en silencio, interrumpidos solo por los sonidos de los cubiertos y sus preguntas cortas sobre mi día. Mientras él hablaba sobre problemas triviales del trabajo, me di cuenta de lo distante que me sentía de él. Era como si nuestras vidas estuvieran separadas por un cristal invisible, podíamos vernos, pero no tocarnos realmente. Después de la cena, me refugié en la sala, con la excusa de revisar correos en mi teléfono. Sabía que era una excusa, y también sabía lo que estaba buscando. Un mensaje. Una señal de él. No pasó mucho tiempo antes de que llegara. Su mensaje era breve, pero directo. ¿Puedo verte mañana? Solo un rato. Sentí como mi corazón se aceleraba. Sabía que no debía responder. Sabía que cualquier cosa más allá de un no sería cruzar un límite que no podría deshacer. Pero también sabía que, desde la noche en la cocina, ese límite ya no existía para mí. ¿Dónde? Escribí, sin permitirme pensar demasiado. La respuesta llegó casi de inmediato, un parque cercano, un lugar lo suficientemente tranquilo como para pasar desapercibidos. No sabía qué esperaba de esa reunión, pero parte de mí ya estaba anticipando el momento. La noche fue un torbellino de pensamientos contradictorios. Me odiaba por lo que estaba haciendo, pero no podía detenerme. Me decía que sería la última vez, que después de esto todo volvería a la normalidad. Pero sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Cuando finalmente me acosté junto a mi esposo, sentí el peso de la culpa como una losa sobre mi pecho. Su respiración tranquila y constante, tan familiar, me resultaba insoportablemente ajena. Me giré hacia la ventana, buscando consuelo en la oscuridad, pero solo encontré el reflejo de una mujer que ya no reconocía. El parque estaba casi vacío, con solo unas pocas personas paseando a sus perros o sentadas en los bancos bajo la sombra de los árboles. Había algo tranquilizador en la rutina de los desconocidos, una sensación de normalidad que contrastaba con el torbellino que sentía dentro. Lo vi sentado en un banco apartado, su postura relajada pero con un aire de expectativa. Me acerqué lentamente, consciente de cada paso, como si el suelo pudiera desmoronarse bajo mis pies. «Llegaste», dijo con una sonrisa, pero había algo más en sus ojos, algo que no había visto antes. ¿Duda? ¿Miedo? No estaba segura de venir, admití, quedándome de pie frente a él. «Pero lo hiciste», respondió, haciéndome un gesto para que me sentara a su lado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. No sabía qué decir, cómo empezar a explicar lo que me había llevado hasta allí. Él rompió el silencio primero. «No quiero complicarte la vida», dijo, su voz suave pero cargada de emoción. «Pero no puedo fingir que no siento lo que siento». «Esto es complicado», murmuré, evitando su mirada. No era solo complicado, era un desastre esperando a ocurrir. «Lo sé. Pero a veces las cosas más importantes en la vida no son fáciles», respondió, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Me miró entonces, directamente, y sentí que todo lo demás desaparecía. Por un momento, el peso de la culpa, del miedo, de la duda, se desvaneció, y solo quedábamos él y yo. Era un instante frágil, suspendido en el tiempo, y supe que no podía seguir así. «No podemos hacer esto», dije finalmente, rompiendo el hechizo. Mi voz tembló, pero me obligué a seguir. «No es justo para nadie». «Lo sé», respondió, con una tristeza que hizo que mi pecho se apretara.
Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, se levantó del banco y me miró por última vez. Eres increíble, ¿sabes? Mereces ser feliz, sea como sea. Espero que lo encuentres. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en el parque. Me quedé sentada, mirando el vacío donde él había estado, sintiéndome como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que tenía. El aire estaba cargado de emociones, pero también había algo más, una sensación de alivio, de cierre. Había cruzado una línea que no debía, pero ahora sabía que no podía seguir adelante. Al final, había algo más importante que la pasión fugaz, la paz conmigo misma.